Señor juez de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias con sede en la ciudad de Guayaquil, señor secretario, compañeros abogados y con todos los presentes a través de medios telemáticos en esta diligencia de audiencia, reciban un cordial saludo. Comparecemos ante usted, señor juez, los abogados accionantes Jennifer Talía Álvarez Nugra, Edgar Santiago Almeida Terán y Lady Estefanía Angamarca Bautista en calidad de defensores del señor Alexis R con el objeto de sustentar y fundamentar la acción de habeas corpus correctiva propuesta en este caso. Mediante esta garantía constitucional, solicitamos que se tutelen los derechos fundamentales de nuestro defendido, quien se encuentra cumpliendo una pena privativa de libertad en el Centro de Rehabilitación Social número 3, La Roca. Las condiciones en las que él actualmente se encuentra no son las adecuadas. Existe una falta de atención médica especializada de conforme al diagnóstico que él ha sido, padece una enfermedad altamente contagiosa en este centro de privación y se encuentra en riesgo su salud, su integridad física y también su vida. En cuanto a la competencia, señor juez, esta unidad judicial de garantías penitenciarias es competente para conocer y resolver la presente acción, esto de conformidad con el artículo 89 de la Constitución y el artículo 43 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La acción de habeas corpus correctivo constituye un mecanismo destinado para proteger a las personas que se encuentran privadas de la libertad cuando las condiciones no son las adecuadas y vulneran los derechos fundamentales, como es el caso, señor juez. De manera breve me referiré a los hechos que consideramos que son atentatorios a los derechos del señor Alexis R., nuestro defendido. Primero, lo que es la pena, la privación de la libertad. El señor Alexis R. se encuentra privado de libertad cumpliendo una condena de 10 años por el delito de cohecho agravado en el Centro de Rehabilitación Social número 3, La Roca, en la ciudad de Guayaquil. A finales del año 2025, nuestro representado ha sido diagnosticado de tuberculosis pulmonar activa, que es una enfermedad altamente contagiosa y que requiere de un tratamiento médico especializado. Desde esta fecha, el señor y los familiares han venido solicitando de manera reiterada a las autoridades del centro de privación una atención médica especializada. Sin embargo, hasta la fecha, el señor no ha podido acceder a la misma. En una ocasión se le proporcionó como medicamento paracetamol y en otra atención médica que tuvo se le indicó que su enfermedad no requería de un tratamiento urgente. Estas situaciones, señor juez, han afectado a la salud de nuestro defendido y también su derecho a la vida, evidenciándose una omisión estatal por parte de las autoridades que están al frente de este centro de privación de la libertad. Como consecuencia, en base a lo que he manifestado, existe una vulneración a los derechos a la salud, a la integridad física y a la vida, no solo de nuestro defendido, señor juez, sino también de las demás personas, considerando que actualmente este centro de privación existen condiciones de hacinamiento que podrían también afectar a la salud de las demás personas. Frente a esta falta de atención, nuestro defendido, el señor Alexis R., ha sufrido un deterioro progresivo en su salud y una evolución de su enfermedad. Consecuentemente, señor juez, nos hemos visto en la obligación de proponer esta acción con el fin de que se garanticen los derechos de nuestro defendido. Por lo tanto, doy paso a mi compañero, quien continuará con la sustentación de esta acción constitucional. Muchas gracias, estimados señores jueces. Me presento, mi nombre es Santiago Almeida y en conjunto con las dos profesionales del derecho con quienes comparto esta defensa técnica dentro del presente caso, representamos al accionante. Es imperativo entonces referir algunas de las normas que sustentan la demanda de esta garantía. Por lo que en relación de los antecedentes expuestos a su autoridad,
Debo mencionar que este proceso está fundamentado en las más elementales normas internacionales, pero sobre todo en lo que nuestra Constitución garantiza como derechos fundamentales, como también en precedentes jurisprudenciales que han sido establecidos y reconocidos bajo sentencias de la Corte Constitucional de nuestro país. Es así que la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 1, 24, 25, reconoce la obligatoriedad de respetar los derechos, la igualdad y el acceso a la protección judicial. Y en base a esta convención, normas internacionales que en su concordancia establecen derechos universales. Llegan también estos o aterrizan hasta nuestra Constitución de la República del Ecuador, donde en sus artículos 3, 11, numeral 9, en sus artículos 32, 51, 89, 424 y 425, determinan claramente derechos de todas las personas e incluyen a personas privadas de la libertad. Es así como se habla sobre la supremacía incluso y las garantías que deben ser respetadas por ser nuestra norma constitucional. Es imperante, según nuestro criterio, también referir al principio de ius nubet curia para que su autoridad como garantista de derecho lo aplique en caso de requerirlo. En específico y para el caso en concreto, señores jueces, debemos hacer un análisis jurisprudencial que nos obliga a afianzarnos en sentencias del máximo órgano en materia de constitucional como es la Corte Constitucional. Sentencias que podemos referir como la sentencia número 98-23-JH, donde se han establecido reglas de aplicación relevantes para el análisis del habeas corpus correctivo, donde menciona que la finalidad del habeas corpus es justamente corregir los problemas que podrían presentarse dentro de los centros, por ejemplo, de privación de libertad, sin que de modo alguno se entienda como una medida para incumplimiento de la pena. Además, se establece también la singularización de los casos que determinan efectos intercomunis, perdón, haciendo el análisis de las sentencias que resultan de un precedente jurisprudencial que debemos referir porque están basados también en este precedente y nos obliga a referirnos a la sentencia número 209-15 GJH/19 y acumulado, la cual también determinó que el derecho de la integridad física de la integridad física es intrínsecamente relacionado con el derecho a a la salud y a su vez con el acceso a la atención médica oportuna. Y también enfatizó que la pérdida de libertad no debe presentarse jamás o representar jamás la pérdida del derecho a la salud. Y tampoco es tolerable que el encarcelamiento agregue enfermedades y padecimientos físicos y mentales adicionales a la prisión de la libertad. Consecuentemente, las personas privadas de libertad tienen derecho a la salud. En el presente caso, el señor Alexis R. se encuentra privado de la libertad y padece tuberculosis pulmonar activa, como se había dicho en los antecedentes. Por tanto, lo que configura una vulneración directa a la regla jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional. Así como también se refiere dentro de esta línea la sentencia número 365-18 JH/21 y acumulados por su parte, donde se dictamina que el juez debe dictaminar inmediatamente todas las medidas necesarias para que se proteja la integridad personal, considerando que el habeas corpus no es un mecanismo para la revisión de pena y que el juez de garantías penitenciarias o el que haga sus veces, en este caso, según lo que se analiza, podría disponer de conformidad con lo que se prescribe en el artículo 89 de la Constitución, medidas alternativas a la privación de la libertad en casos graves de indefensión, reiteración de violaciones a la integridad personal o situaciones de vulnerabilidad. He aquí entonces, señores jueces, la normativa que nos puede sustentar dentro de estos justas demanda que se hace dentro de esta acción constitucional. A continuación, mi compañera seguirá con el relato concatenado con la pretensión que
que se mantiene dentro de la presente demanda. Muchas gracias. Con su venia, señores jueces, continuando con el orden de intervención, me corresponde referirme a los derechos constitucionales vulnerados, entendiendo que de los hechos expuestos y de los fundamentos jurídicos que han sido desarrollados por esta defensa técnica, se evidencia que las autoridades accionadas efectivamente han vulnerado de manera directa varios derechos constitucionales del señor Alexis R. En efecto, se ha lesionado su derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 66, numeral 23 de la Constitución de la República, así como su derecho a la salud previsto en el artículo 32 y lo propuesto también en el artículo 363 de la norma IVIDE. Su derecho a una vida digna, consagrado en el artículo 66, numeral 2, así como el derecho específico de toda persona privada de libertad a recibir atención médica integral y oportuna establecida en el artículo 52, numeral 4 de la norma constitucional. Del mismo modo, se ha comprometido su derecho a la tutela judicial efectiva, prescrito en el artículo 75, al verse obligado a acudir ante la justicia constitucional para obtener una protección que debió ser garantizada por las autoridades penitenciarias desde el momento en que conocieron su condición médica. Señores jueces, respecto a la actividad probatoria, esta defensa técnica anuncia la prueba suficiente, pertinente y conducente para acreditar la vulneración de los derechos fundamentales alegados. Se da a conocer entonces la práctica de prueba en el siguiente orden. Constan como la prueba documental las copias certificadas de la sentencia ejecutoriada que acredita la condición de la persona privada de libertad, en este caso el señor Alexis R. También adjuntamos su historia clínica que demuestra el diagnóstico de tuberculosis pulmonar activa. Asimismo, los registros de atención médica penitenciaria que tuvo el señor Alexis R. y las solicitudes presentadas por el señor accionante, en este caso requiriendo la atención médica especializada. Señores jueces, con el auxilio judicial se solicita también el informe remitido por el SNAI sobre los protocolos de atención médica aplicados en el Centro de Rehabilitación número 3, La Roca. En el mismo sentido, señores jueces, se anuncia la prueba testimonial. Solicitamos que en esta audiencia se recepte los testimonios de las siguientes personas. Primero, la declaración de parte del señor Alexis R. Con la finalidad de precautelar su testimonio libre y voluntario, solicitamos que se recepte su testimonio de forma presencial y no por medios telemáticos. Asimismo, se receptará la declaración de parte de la señora María Carmen Bonilla Ruiz, la declaración de parte de la señora Andrea Estefanía Robles Páez y como final se receptará la declaración del doctor Ángel Eduardo Bermeo Eras, quien realizó la valoración médica del señor Alexis R. Los testigos en este caso declararán sobre los hechos suscitados descritos en esta demanda de acción constitucional para determinar la vulneración de los derechos fundamentales propuestos en el libelo de la garantía jurisdiccional presentada. Con lo mencionado, señor juez, y con base en estos elementos, nuestra pretensión es realizada en el siguiente sentido. Por encontrarse una grave vulneración de derechos fundamentales, a fin de deducir la presente acción constitucional de habeas corpus correctivo, solicitamos que en sentencia se acepte la acción constitucional presentada y se declare la vulneración de los derechos a la salud, a la integridad física y personal, a la vida digna, así como el derecho a la tutela judicial efectiva. Finalmente, señores jueces, como medios de reparación integral, respetuosamente solicitamos que, en primera instancia, se ordene al Servicio Nacional de Atención Integral y Centro de Rehabilitación Social número 3, La Roca, brindar de forma inmediata atención médica integral especializada y permanente al accionante, así como suministrar de manera continua los medicamentos necesarios para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar activa. También solicitamos disponer su traslado a un establecimiento de salud externo cuando la atención interna resulte insuficiente. Del mismo modo, garantizar las condiciones de aislamiento sanitario que sean prescritas por el personal médico, evitando tanto el agravamiento de su estado de salud como el riesgo de contagio de otras personas privadas de libertad. Esta defensa no solicita un pronunciamiento sobre la legalidad de la condena impuesta al señor Alexis R. Lo que demanda es la protección efectiva de los derechos fundamentales que hoy se encuentran en grave riesgo. La privación de libertad no puede traducirse en una condena adicional que comprometa la vida y la salud de una persona bajo
custodia del Estado. Por ello, señores jueces, solicitamos respetuosamente que se acepte la presente acción constitucional y se disponga las medidas necesarias para cesar de manera inmediata la vulneración de los derechos del accionante. Hasta aquí nuestra intervención, señor juez.